Eloise Hartley se asomó a la ventana panorámica, admirando el cuidado jardín de su nueva casa. La luz del sol jugaba con la hierba recién cortada, creando la ilusión de una interminable alfombra verde. Respiró hondo, saboreando el momento de paz y tranquilidad. Theodore se acercó silenciosamente por detrás y rodeó la cintura de su esposa con el brazo. Eloísa sonrió al sentir el aroma familiar de su colonia. «¿En qué piensas, cariño?», le preguntó suavemente, besándole la sien. «En lo afortunados que somos», respondió Eloís, volviéndose hacia su marido. «Esta casa, nuestra vida, a veces pienso que es demasiado buena para ser verdad». Theodore sonrió. «Bueno, nos lo merecemos. ¿Cuántos años llevamos ahorrando para el pago inicial? ¿5? ¿6? «7», le corrigió Eloís. 7 años ahorrando para todo, incluido el viaje de novios». Se miraron y se rieron. Era su broma privada. En lugar de una luna de miel de lujo, se habían gastado el dinero en renovar la cocina de la nueva casa. Eloise Greenwood y Theodore Hartley se conocieron en la universidad. Ella estudiaba literatura y él, economía. Su relación empezó como un ligero flirteo, pero pronto se convirtió en algo más. Tras graduarse, se casaron a pesar de las dudas de los padres de Theodore, que creían que su hijo necesitaba una pareja más fiel. Los primeros años de su vida juntos no fueron fáciles. Eloise trabajaba en una pequeña editorial y Theodore empezaba su carrera en una empresa de inversiones. Alquilaban un piso minúsculo, ahorraban en todo y soñaban con una casa propia. Y ahora, 7 años después, su sueño se ha hecho realidad. Una mansión de 2 plantas en un barrio tranquilo, con habitaciones espaciosas y un jardín bien cuidado. Se mudaron hace 3 meses y aún no podían creer su felicidad. El timbre del teléfono interrumpió su idilio. Theodore sacó el móvil del bolsillo, miró la pantalla y frunció el ceño. «Es mamá», dijo, respondiendo a la muda pregunta de Eloísa. Eloísa se puso tensa. Su relación con su suegra, Agatha Hartley, siempre había sido tensa. Mujer autoritaria y exigente, nunca había ocultado su disgusto por la elección de su hijo. «Sí, mamá. Sí, estamos bien. ¿Qué? ¿Cuándo?» Theodore lanzó una mirada preocupada a su mujer. «Pero mamá, ¿estás segura de que es necesario?» «De acuerdo, lo entiendo». «Sí, claro, esperaremos». Dio por terminada la conversación y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «¿Qué le pasa?», preguntó Eloís, aunque ya sabía la respuesta. «Mamá ha decidido visitarnos», respondió Theodore. «Vendrá pasado mañana». Eloísa sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Las visitas de Agatha siempre habían sido un calvario, pero antes habían vivido en un piso pequeño y su suegra se había alojado en un hotel. «¿Ahora vivirá aquí?», preguntó Eloísa en voz baja. Theodore asintió. Dijo que quería ver cómo nos instalábamos y vaciló. «Cree que la casa es demasiado grande para nosotros dos». Eloísa cerró los ojos, intentando contener el pánico. Su vida perfecta se desmoronaba ante sus ojos. Los 2 días siguientes transcurrieron en febriles preparativos para la llegada de Agatha. Eloís fregó la casa, reordenó la ropa de cama de la habitación de invitados, preparó el menú para la semana siguiente. Theodore intentaba tranquilizarla, pero él también estaba nervioso. La víspera de la llegada de Agatha, se tumbaron en la cama sin poder dormir. «Quizá no sea tan malo», dijo Theodore inseguro. «Mamá no puede quedarse mucho tiempo. Tiene su propia casa, sus propias cosas que hacer». Eloís se volvió hacia él. «Theo, prométeme algo». «Lo que sea, cariño. Prométeme que seremos un frente unido. Pase lo que pase, somos una familia y nadie debe interponerse entre nosotros». Theodore abrazó a su mujer con fuerza. «Te lo prometo. Lo superaremos juntos». La mañana de la llegada de Agatha estaba nublada. Eloís estaba arreglando nerviosamente las flores del jarrón cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Miró a Theodore, que estaba a su lado,
y vio cómo cuadraba los hombros preparándose para recibir a su madre. El timbre sonó como la señal para que comenzara la batalla. Theodore abrió la puerta y entró Agatha Hartley, una mujer alta y esbelta, de postura impecable y mirada fría. «Theodore, querido», exclamó abrazando a su hijo, «cuánto me alegro de verte». Luego su mirada se desvió hacia Eloís y su sonrisa se volvió un poco menos sincera. «Eloís», asintió, «espero que estés cuidando bien de mi hijo». «Hola, Agatha», contestó Eloís, intentando mantener la calma. «Bienvenida a nuestra casa». Agatha recorrió el vestíbulo con mirada crítica. «Sí, la casa es realmente impresionante, aunque, debo decir, parece un poco excesiva para dos jóvenes». Eloísa sintió que Theodore se tensaba a su lado. Tomó suavemente a su madre bajo el brazo. «Mamá, déjame acompañarte a tu habitación. Debes de estar cansada del camino». Mientras Theodore ayudaba a Agatha a deshacer las maletas, Eloís bajó a la cocina a preparar té. Intentó calmarse, recordando la conversación que había mantenido con su marido el día anterior. Lo superarían juntos. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón, Agatha continuó su recorrido por la casa, comentando cada detalle. «Interesante elección de color para las paredes, cariño, aunque yo habría preferido algo un poco más tradicional. Y esas cortinas, ¿no te parecen demasiado modernas para una casa como esta?» Eloís apretó los dientes, pero guardó silencio. Theodore intentó cambiar de tema. «Mamá, dime, ¿cómo estás? ¿Cómo está la tía Martha?» Pero Agatha no parecía oírle. «¿Y esta cocina? Dios mío, ¿por qué necesitas tantos electrodomésticos? En mis tiempos nos conformábamos con lo estrictamente necesario». Se volvió hacia su hijo. «Theodore, querido, ¿estás seguro de que puedes permitirte mantener una casa tan enorme? Estoy preocupada por ti». Eloís no podía soportarlo. «Agatha, te agradecemos mucho tu preocupación, pero te aseguro que nos las arreglamos». Agatha la miró con una fría sonrisa. «Por supuesto, querida. Solo quiero asegurarme de que mi hijo no comete el error de vivir por encima de sus posibilidades». Theodore intentó aligerar el ambiente. «Mamá, llevamos mucho tiempo buscando esta casa. Es un sueño hecho realidad para nosotros». «Sueños, sueños». Agatha negó con la cabeza. «A veces hay que ser más práctico, hijo». Así transcurrió toda la velada. Agatha lo criticó todo, desde la elección de los muebles hasta los planes de futuro de Eloís. Al final del día, la joven se sentía completamente agotada. Cuando por fin se quedaron solos en el dormitorio, Eloís no pudo contenerse. «Theo, no sé cuánto más podré aguantar. Es evidente que tu madre piensa quedarse mucho tiempo». Theodore rodeó a su mujer con el brazo. «Hablaré con ella mañana. Le prometo que estableceremos límites claros. Este es nuestro hogar y no dejaremos que nadie, ni siquiera mi madre, nos arruine la vida». Eloísa quería creer sus palabras, pero un gusano de duda ya se había instalado en su alma. Sentía que la llegada de Agatha era solo el principio de una larga y agotadora lucha por su felicidad e independencia. La mañana comenzó con el olor del café y el tintineo de los platos en la cocina. Eloísa abrió los ojos y escuchó con ansiedad. Theodore seguía durmiendo a su lado, lo que significaba que Agatha estaba en la cocina. La joven salió tranquilamente de la cama, se puso una bata y bajó las escaleras. Agatha, vestida con un impecable traje casero, estaba trabajando en los fogones. «Buenos días, querida», dijo sin volverse. «He pensado en preparar el desayuno. Espero que no te importe». Eloís se quedó paralizada en el umbral de la cocina, sintiendo cómo se acumulaba la irritación en su interior. Prepararle el desayuno a Theodore era su territorio, su ritual matutino. «Buenos días, Agatha. No tenías por qué molestarte, suelo prepararme el desayuno». Su suegra se volvió por fin hacia ella, echando una mirada crítica a su albornoz desarreglado y su pelo revuelto. «Me he dado cuenta de que Theodore y tú os levantáis tarde.
Nuestra familia siempre ha tenido la costumbre de empezar el día temprano. Dormir bien es la clave para un día productivo. Eloísa sintió que el color le inundaba las mejillas. Theodore y ella estaban acostumbrados a acostarse tarde y levantarse tarde los fines de semana. Era una pequeña tradición pasar los sábados por la mañana en la cama, disfrutando de la compañía del otro. Nosotros tenemos nuestra propia rutina, Ágata. Los dos trabajamos mucho durante la semana y... Claro, claro, la interrumpió su suegra. Pero ahora que estoy aquí, podemos hacer algunos cambios útiles en tu rutina. Por cierto, me he dado cuenta de que tienes la nevera llena de comida precocinada. Eso es totalmente inaceptable para una dieta sana. Eloísa apretó los puños tratando de contener su ira. Respiró hondo y dijo con la mayor calma posible: Ágata, apreciamos tu preocupación, pero somos perfectamente capaces de organizar nuestra propia casa. Su suegra la miró con una sonrisa condescendiente. Querida, solo quiero ayudar. Ya sabes lo importante que es una buena alimentación para Theodore. Siempre ha sido muy sensible a la comida. En ese momento, un soñoliento Theodore entró en la cocina. Miró sorprendido las caras tensas de su madre y su esposa. Buenos días, señoras. ¿Qué vamos a desayunar? Ágata se animó. He hecho tu tortilla de hierbas favorita, cariño. Siéntate, ya está lista. Theodore miró inseguro a Eloís, pero ella se limitó a encogerse de hombros y apartarse hacia la ventana. El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Después de este incidente, era como si Ágata le hubiera declarado una guerra silenciosa a su cuñada. Siempre encontraba motivos para criticarla. La colada no estaba lo bastante bien planchada. El polvo de las estanterías superiores no se limpiaba. El almuerzo no era lo bastante nutritivo. Eloísa sentía que su paciencia se agotaba cada día que pasaba. Intentó hablar con Theodore, pero él seguía encontrando excusas para el comportamiento de su madre. Cariño, ella solo quiere ayudar. Dale tiempo para que se acostumbre, le dijo abrazando a su mujer. Pero la situación no hizo más que empeorar. Una noche, cuando Eloís volvió del trabajo, se encontró con que todas las cosas de su dormitorio y el de Theodore habían sido cambiadas de sitio. Ágata, ¿qué ha pasado aquí?, preguntó, tratando de contener su ira. Su suegra respondió con indiferencia. He decidido cambiar un poco los muebles. Es mucho más cómodo y se ajusta a las reglas del Feng Shui. A Theodore le gustó. Eloís sintió que algo en su interior se quebraba. Era el colmo. Ágata, agradezco tu preocupación, pero esta es nuestra casa. No puedes moverlo todo sin nuestro permiso. Su suegra apretó los labios. Creía que te estaba haciendo un favor. Al fin y al cabo, yo tengo mucha más experiencia en llevar una casa. La experiencia no te da derecho a encargarte de la casa de otra persona, dijo Eloísa. En ese momento entró Theodore. Al ver las caras tensas de su madre y su esposa, tragó saliva nervioso. ¿Qué ocurre? Eloís se volvió hacia su marido. Tu madre ha decidido reorganizar todos los muebles de nuestro dormitorio sin que nos diéramos cuenta. Theodore miró a su madre confuso. Mamá, ya hemos hablado de esto. No debes inmiscuirte en nuestros asuntos sin permiso. Ágata suspiró teatralmente. Solo intentaba ayudar. Si no aprecias mis esfuerzos, ¿quizá debería marcharme? Eloís apenas pudo contenerse para decir, sí, por favor. En lugar de eso, salió silenciosamente de la habitación, dejando que Theodore se ocupara de su madre. Esa misma noche, cuando se quedaron solos, Eloísa habló seriamente con su marido. Theo, esto no puede seguir así. Tu madre ignora completamente nuestros límites. Theodore se frotó la cara con cansancio. Lo sé, cariño. Mañana hablaré con ella. Te prometo que resolveremos este problema. Pero hablar con Ágata no dio los resultados deseados. Escuchó a su hijo con cara de piedra y luego rompió a llorar. Solo quería ser útil. ¿No ves lo mucho que hay que hacer en esta casa? Está claro que Eloísa no da abasto. Theodore intentó tranquilizar a su madre, pero al mismo tiempo insistió. Mamá,
Agradecemos tu ayuda, pero debes respetar nuestra intimidad. Eloís y yo decidimos por nosotros mismos cómo llevar nuestra casa. Ágata se secó las lágrimas y miró fríamente a su hijo. Veo que te ha puesto en mi contra. Bueno, si no quieres mi ayuda, no me impondré. A partir de ese día, el ambiente en la casa se volvió aún más tenso. Ágata se retiraba ostentosamente de las tareas domésticas, pero no perdía ocasión de hacer un comentario sarcástico sobre Eloísa. Vaya, ¿has decidido hacer esto para cenar? Interesante elección. Para el comedor estudiantil. Oh, Theodore, cariño, ¿no crees que tus camisas están un poco arrugadas últimamente? Cada comentario de este tipo golpeaba a Eloís como una bofetada en la cara. Sentía que poco a poco perdía el control de su propia casa y de su vida. Una noche, cuando Theodore llegaba tarde al trabajo y Eloís estaba preparando la cena, Ágata entró en la cocina con una sonrisa misteriosa. Querida, he estado pensando, quizá deberías tomarte unas vacaciones, tomarte un tiempo libre, relajarte. Yo podría ocuparme de la casa y de Theodore en tu ausencia. Eloís se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Estaba su suegra intentando echarla de su propia casa? Gracias por preocuparte, Ágata, pero estoy bien, dijo fríamente. Su suegra negó con la cabeza. Oh, no, querida, ya veo lo cansada que estás. Theodore merece cuidados y atención, y tú, bueno, no tienes energía para ello. Eloís sintió que la rabia hervía en su interior. Abrió la boca para replicar, pero en ese momento se oyó un portazo y la voz de Theodore. «Estoy en casa». Ágata cambió instantáneamente de expresión y se apresuró a ir al encuentro de su hijo. Eloís se quedó en la cocina, intentando sobrellevar sus emociones. Durante la cena, Ágata se mostró inusualmente dulce y atenta con Theodore, preguntándole por su trabajo y sus planes de futuro. Eloísa observó esta actuación en silencio, sintiendo cómo crecía el abismo entre ella y su marido. Después de cenar, cuando se quedaron solos en el dormitorio, Eloísa no pudo soportarlo. «Theo, tenemos que hacer algo. Tu madre está intentando destruir nuestra familia». Theodore suspiró cansado. «Cariño, estás exagerando. Sí, mamá puede ser difícil, pero no desea hacernos daño». «¿No quiere hacernos daño?», exclamó Eloís. «Solo me sugirió que me fuera para poder ocuparse de ti y de la casa». Theodore miró a su mujer con incredulidad. «Debes de haberla malinterpretado. Mamá nunca diría algo así». Eloísa sintió que el corazón se le estrujaba de dolor y resentimiento. ¿Acaso su marido no la creía? «¿Crees que miento?», preguntó en voz baja. Theodore intentó abrazarla, pero Eloís se apartó. «No, claro que no. Solo creo que estás exagerando lo que ha dicho. Mamá intenta ayudar a su manera». Eloís negó con la cabeza. «¿No ves lo que está pasando, Theo? Te está manipulando, intenta interponerse entre nosotros». «Eloís, por favor, no exageremos. Mamá se irá pronto y todo volverá a la normalidad». Pero Eloís ya no estaba tan segura. Sentía que sus vidas habían cambiado irrevocablemente y que Ágata no iba a marcharse pronto. Aquella noche, despierta, Eloís se dio cuenta de que tenía que hacer algo. No podía dejar que Ágata destruyera todo lo que ella y Theodore habían construido. Pero, ¿cómo luchar contra una mujer que era tan experta en manipular sus sentimientos? Eloís sabía una cosa. El período de luna de miel de su vida matrimonial había terminado definitivamente. La mañana estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de Eloís. Bajó a la cocina antes de lo habitual, con la esperanza de preparar el desayuno antes de que Ágata se despertara. Sin embargo, cuando entró en la habitación, encontró a su suegra ya ocupada con los fogones. «Buenos días, querida», le dijo Ágata con voz dulce y azucarada, sin apartar los ojos de la cocina. «He pensado invitaros a ti y a Theodore a un auténtico desayuno familiar».
Eloís sintió que todo en su interior se contraía. La cocina siempre había sido su territorio, su santuario. Y ahora, Ágata dirigía el lugar como si fuera su propia casa. Gracias, Ágata, pero no tenías por qué molestarte. Podría haberme preparado el desayuno yo misma, respondió Eloís con la mayor calma posible. Ágata se volvió hacia ella con cara de fingida sorpresa. Cariño, sé que estás muy ocupada con tu trabajo. Solo quería aligerarte un poco la carga. Además, a Theodore siempre le han gustado mucho mis tortitas de arándanos. Eloís sintió una punzada de celos. Ella nunca había hecho tortitas de arándanos porque Theodore decía que prefería su característica tortilla de queso y hierbas. En ese momento Theodore entró en la cocina, atraído por el olor a recién horneado. Mmm, huele delicioso. Mamá, ¿has hecho tus famosas tortitas? Ágata se animó. Por supuesto, querido. Pensé que echabas de menos una comida casera. Theodore se sentó entusiasmado a la mesa y Eloís se sintió como una más en su propia cocina. Se sirvió en silencio una taza de café y se sentó en el rincón más alejado, observando cómo su marido devoraba feliz la comida de su madre. Eloís, querida, ¿quieres tortitas?, preguntó Ágata con fingida preocupación. No, gracias. En realidad no tengo hambre, respondió Eloís, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Theodore, dándose cuenta por fin de la tensión, intentó aligerar el ambiente. Mamá, tus tortitas siguen estando buenísimas, pero tienes que probar la tortilla de Eloís. Es increíble. Ágata enarcó una ceja con escepticismo. ¿En serio? Bueno, quizá Eloís comparta la receta conmigo. Siempre estoy abierta a nuevas ideas culinarias. Eloís sintió que el color le inundaba las mejillas. Sabía que no se trataba solo de una petición para compartir una receta, sino de un reto. Por supuesto, Ágata, aunque estoy segura de que tu experiencia haciendo tortillas es mucho más rica que la mía. Theodore cambió nerviosamente la mirada de su madre a su esposa, claramente sin entender lo que estaba pasando. Oye, ¿qué tal si esta noche preparáis la cena los dos juntos? Sería estupendo probar platos de dos de las mejores cocineras que he tenido en mi vida. Ambas mujeres le miraron con la misma expresión de incredulidad en sus rostros. Por supuesto, querida. Ágata fue la primera en responder. Estaré encantada de compartir mis secretos culinarios con Eloís. Eloís apretó los dientes, pero asintió. Sí, eso sería informativo. Todo el día, Eloís había estado sin aliento pensando en la próxima cena de cocinar juntas. Sabía que Ágata aprovecharía la ocasión para demostrar su superioridad en la cocina. Cuando llegó el momento de cocinar, las dos mujeres se encontraron en la cocina como dos luchadoras en un ring. Ágata tomó inmediatamente la iniciativa. Pensé que podríamos hacer un plato tradicional de la familia, una cazuela basada en la receta de mi abuela. A Theodore le encanta. Eloísa sintió que todo su interior hervía de indignación. Nunca había oído hablar de esa cazuela beurre. Suena interesante, Ágata. ¿Qué tal si hacemos algo un poco más moderno? Ágata sonrió con indulgencia. Vaya, a veces la tradición es justo lo que necesita la familia. Quieres que Theodore se sienta unido a sus raíces, ¿verdad? Eloís se dio cuenta de que había perdido este asalto antes, incluso de que empezara la pelea. Claro, vamos a hacer tu guiso. La hora siguiente se convirtió en un verdadero reto para Eloís. Ágata comandaba el proceso, señalando constantemente los bdi de su cuñada. No, no, querida, has cortado las verduras demasiado finas. Nuestra familia siempre ha preferido el picado grueso. Eloís, cariño, ¿estás segura de que has medido la cantidad correcta de especias? Creo que has añadido demasiadas. Cada comentario era como una puñalada en el corazón de Eloís. Sentía que poco a poco perdía la confianza en sí misma, en sus habilidades culinarias de las que siempre se había sentido orgullosa. Cuando la cazuela estuvo lista y enviada al horno,
Ágata dijo con una mirada de satisfacción. Bueno, ahora Theodore puede disfrutar de una verdadera cena familiar. Sabes, Eloís, cocinar no es solo mezclar ingredientes. Se trata de transmitir el amor y la tradición de generación en generación. Eloís apenas podía contener las lágrimas. Se sentía como una completa extraña en esta casa, en esta familia. Ágata parecía estar apartándola metódicamente de la vida de Theodore, sustituyéndola en todos los aspectos. Cuando Theodore regresó del trabajo, fue recibido por el aroma de la repostería casera y la radiante sonrisa de su madre. «Huele delicioso. ¿Has hecho la cazuela de la abuela?» Ágata miró triunfante a Eloís. «Sí, querida. Creía que echabas de menos una comida casera». Durante la cena, Theodore no escatimó en cumplidos, admirando cada bocado de la cazuela. Eloís se sentó en silencio, sintiéndose completamente superflua en aquella mesa familiar. Después de cenar, cuando se quedaron solos en el dormitorio, Theodore se dio cuenta por fin del estado de su mujer. «Oye, ¿qué te pasa? Has estado muy callada toda la noche». Eloís no pudo soportarlo. «Tío, ¿no ves lo que está pasando? Tu madre ha tomado completamente el control de nuestra casa, de nuestras vidas». Theodore parecía desconcertado. «¿De qué estás hablando? Mamá solo quiere ayudar». «¿Ayudar?», Eloís casi gritó. «Me está echando de nuestras vidas. Cocina platos familiares de los que nunca he oído hablar. Critica cada una de mis acciones en la cocina. Ella...» Theodore la interrumpió. «Eloís, cálmate. Estás exagerando. Mamá solo quiere sentirse necesaria. Se siente sola desde que murió papá». Eloísa sintió que la rabia daba paso a la desesperación. «¿Qué hay de mí, Theo? ¿Qué hay de mí sintiéndome como una extraña en mi propia casa?» Theodore rodeó a su mujer con el brazo. «Cariño, sé que esto es duro para ti en estos momentos, pero intentemos llegar a un acuerdo. Quizá tú y mamá podríais turnaros para cocinar». Eloís se apartó. «No lo entiendes, Theo. No se trata de cocinar. Se trata de que tu madre intenta ocupar mi lugar en nuestra familia». Theodore parecía confundido. «Eloís, eso es imposible. Eres mi esposa y nadie puede ocupar tu lugar». Pero Eloísa ya no estaba segura de ello. Sentía que perdía el contacto con su marido cada día que pasaba, mientras Ágata destruía su relación lenta pero inexorablemente. A la mañana siguiente, Eloís se levantó con la firme decisión de no rendirse sin luchar. Bajó a la cocina antes de lo habitual y empezó a preparar el desayuno. Cuando apareció Ágata, Eloís ya estaba terminando de poner la mesa. «Vaya, no deberías haberte molestado tanto», dijo Ágata con fingida sorpresa. Eloís sonrió, intentando que la sonrisa pareciera auténtica. «No es nada, Ágata. Pensé que estarías cansada de cocinar tanto. Ahora me toca a mí agasajar a la familia». Ágata apretó los labios, pero no dijo nada. Cuando Theodore bajó a desayunar, se llevó una grata sorpresa. «Vaya, Eloís, has hecho mi tortilla favorita y tostadas francesas». Eloís sintió una oleada de confianza. «Sí, pensé que echabas de menos nuestra comida habitual». Ágata no pudo ocultar su irritación. «Theodore, querido, no olvides que la comida demasiado grasa por la mañana es mala para el estómago». Pero Theodore parecía no oír a su madre. Devoraba feliz el desayuno que le había preparado su mujer, y Eloísa sintió por primera vez en mucho tiempo que había ganado una pequeña victoria. Se dio cuenta, sin embargo, de que aquello no era más que el principio de una larga y agotadora lucha. Ágata no iba a ceder su puesto tan fácilmente. Durante los días siguientes, se desató una guerra de cocina entre Eloís y Ágata. Cada una intentaba superar a la otra en la preparación de platos exquisitos, en la limpieza de la casa, en el cuidado de Theodore. Theodore, atrapado entre dos fuegos, intentó reconciliar a su mujer y a su madre. «Mirad, ¿por qué no unís vuestras fuerzas?».
Mamá podría enseñarle a Eloís algunas de las recetas familiares y Eloís podría presumir de sus hallazgos culinarios. Pero ambas mujeres se limitaron a sonreír tensas en respuesta a sus sugerencias. Cada una se dio cuenta de que no se trataba de recetas, sino de mucho más que eso, un lugar en la vida de Theodore. Una noche, cuando Theodore llegaba tarde al trabajo y Eloís estaba preparando la cena, Agatha entró en la cocina con una sonrisa misteriosa. «Querida, he estado pensando, quizá deberías tomar clases de cocina. Conozco unos cursos estupendos que podrían ayudarte a mejorar tus habilidades». Eloís sintió que la sangre se le subía a la cara. «Gracias por preocuparte, Agatha, pero estoy bastante contenta con mis habilidades culinarias». Agatha negó con la cabeza. «En absoluto, querida. La perfección no tiene límites. Además, Theodore está acostumbrado a cierto nivel de comida casera. Quieres que sea feliz, ¿verdad?» Eloís respiró hondo, tratando de contener su ira. «Theodore es feliz, Agatha, y le encanta mi cocina». «Claro que le gusta», replicó su suegra con una sonrisa condescendiente. «Pero los hombres, ya sabes, a menudo no dicen la verdad para no ofender». En ese momento, Eloísa se dio cuenta de que había llegado a su límite. La mañana estaba nublada, como si reflejara el estado de ánimo de Eloísa. Estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente su café frío, cuando Agatha entró en la habitación, irradiando vigor y energía. «Buenos días, querida», exclamó su suegra. «¿Por qué te has levantado tan temprano? Espero que no vayas a trabajar el sábado». Eloís suspiró. «No, Agatha, es que no podía dormir. Cariño, tienes que vigilar tus patrones de sueño. La falta de sueño puede provocar un envejecimiento prematuro, y tú quieres seguir siendo atractiva para Theodore, ¿no?» Eloísa sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. Todas las mañanas empezaban con consejos útiles similares de Agatha. «Gracias por tu preocupación, Agatha. Tendré en cuenta tu opinión», respondió secamente. Agatha pareció no darse cuenta del tono de su cuñada y continuó. «Hablando de Theodore, me preguntaba si querrías pensar en ampliar tu familia. A tu edad ya va siendo hora de que empieces a pensar en tener hijos». Eloísa casi se atraganta con el café. «Agatha, Theodore y yo decidiremos cuándo tenemos hijos. Es asunto nuestro». «Por supuesto, querida. Solo te estoy dando un consejo. Al fin y al cabo yo tengo más experiencia en asuntos de familia», sonrió Agatha con aire de superioridad. En ese momento, un soñoliento Theodore entró en la cocina. «Buenos días, mis mujeres favoritas. ¿De qué estáis charlando tan animadamente?» «Sobre tu futuro, querida», contestó Agatha antes de que Eloís pudiera abrir la boca. Le estaba diciendo a Eloís que ya es hora de que pienses en tener hijos. Theodore se quedó helado a medio camino de la cafetera. Mamá, Eloís y yo. Por supuesto, me doy cuenta de que ambos estáis ocupados con vuestras carreras en este momento», le interrumpió Agatha. «Pero ya sabéis, el reloj biológico no espera, y además, ¿no sería maravilloso darme nietos mientras aún soy lo bastante joven para disfrutar de su infancia?» Eloísa sintió que su paciencia se agotaba. «Agatha, por favor, es una decisión de Theodore y mía, y no estamos dispuestos a discutirla ahora». Theodore, sintiendo que la tensión iba en aumento, intentó cambiar de tema. «Entonces, ¿qué vamos a desayunar?» Pero Agatha no estaba dispuesta a echarse atrás. «Solo estoy preocupada por vuestro futuro, queridos. Hablando de futuro, Theodore, cariño, ¿has pensado ya en los ahorros para la jubilación? A tu edad, es hora de empezar a planificar tu futuro financiero». Eloís no pudo soportarlo más. «Agatha, con todos mis respetos, nuestras finanzas son asunto nuestro. Theodore y yo somos perfectamente capaces de planificar nuestro propio futuro». Agatha miró a su cuñada con fingida sorpresa. «Oh, querida, no pretendía entrometerme. Solo una preocupación maternal, ya sabes. Theodore, querido,
no te importa mi consejo, ¿verdad? Theodore, atrapado entre dos fuegos, parecía confuso. Mamá, tus consejos son valiosos, pero Eloís tiene razón. Podemos manejar la planificación de nuestras vidas por nosotros mismos. Ágata apretó los labios. Claro, está bien. Solo quiero asegurarme de que vais a estar bien. Quizá deberíamos sentarnos todos juntos y discutir vuestros planes financieros. Podría compartir mi experiencia. Eloís sintió que todo hervía en su interior. Ágata, agradecemos tu preocupación, pero tenemos un asesor financiero. No necesitamos más consejos. ¡Oh, un asesor financiero!, exclamó Ágata. Espero que hayan comprobado a fondo sus cualificaciones. Sabes, hay tantos estafadores hoy en día. Theodore, al ver a Eloís tensa, intentó aligerar el ambiente. Mamá, cambiemos de tema. ¿Qué tal si hoy vamos todos juntos al parque? Pero Ágata no pareció oír a su hijo. Hablando del parque, Eloís, cariño, ¿has pensado en hacer deporte? Ya sabes, a partir de los 30 el metabolismo se ralentiza, hay que cuidar la figura. Aquello fue el colmo. Eloís se levantó bruscamente de la mesa. Perdona, tengo que irme. Tengo cosas que hacer. Salió corriendo de la cocina, dejando a Theodore y Ágata en un desconcertado silencio. Eloís pasó todo el día fuera intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. Sentía que estaba perdiendo el control de su propia vida. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba era criticada y dada por Ágata. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a Theodore y a Ágata sentados en el salón revisando unos papeles. «Oh, Eloís, querida», exclamó Ágata. «Estábamos repasando tus cuentas. Sabes, me he dado cuenta de algunos sitios en los que podrías ahorrar dinero». Eloís sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Has estado hurgando en nuestros registros financieros?» Theodore parecía culpable. Eloísa, mamá, solo quería ayudar. Sugirió algunas ideas para optimizar nuestros gastos. ¿Optimizar nuestros gastos? Eloís no podía creer lo que oía. Tío, son nuestras finanzas personales. ¿Cómo has podido dejar que se entrometa? Ágata intentó suavizar las cosas. Querida, solo quiero asegurarme de que estás bien. Después de todo, esta casa es demasiado grande para vosotros dos, y el gasto de mantenerla. ¡Ya basta!, Eloís casi gritó. Es nuestra casa, nuestro dinero y nuestras vidas. No tenéis derecho a entrometeros. Theodore se interpuso entre su mujer y su madre. Eloís, cálmate. Mamá no quería hacerte daño. ¿No? Eloís no podía creer que su marido defendiera a su madre. Theo, ¿no ves lo que está pasando? Está intentando controlar todos los aspectos de nuestras vidas. Ágata parecía ofendida. Solo intento ayudar. Si mi presencia aquí no es bienvenida, tal vez debería irme. Mamá, no, exclamó Theodore. Eso no es lo que quería decir Eloís. Lo hizo, querida. Eloís miró a su marido, sin dar crédito a lo que oía. ¿No se daba cuenta de lo que estaba pasando? ¿Sabes qué, Theo? A lo mejor soy yo la que debería marcharse, porque ya no me siento a gusto en mi propia casa. Con esas palabras, salió corriendo de la habitación, dejando a Theodore dividido entre su mujer y su madre. Esa misma noche, cuando Theodore llegó al dormitorio, encontró a Eloís haciendo la maleta. «¿Qué haces?», le preguntó con preocupación en la voz. «Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Eloís sin mirar a su marido. «Me voy unos días a casa de mi hermana. Necesito tiempo para pensar». Theodore intentó abrazar a su mujer, pero ella se apartó. «Eloísa, por favor, hablemos. Sé que las últimas semanas han sido duras, pero podemos arreglar las cosas». Eloís miró por fin a su marido, con lágrimas brillando en los ojos. «Theo, no lo entiendes. No se trata solo de tu madre. Se trata de que dejas que interfiera en nuestras vidas. No te pones de mi lado cuando necesito tu apoyo».
Pero es mi madre, Eloís. No puedo echarla sin más. Theodore parecía confuso. Tampoco te estoy pidiendo que la eches. Te pido que pongas límites, que me apoyes, pero no pareces capaz de hacerlo. Theodore intentó objetar, pero Eloís le interrumpió. Necesito tiempo, Theo, tiempo para pensar en nosotros, en nuestro futuro, y sobre si tenemos ese futuro si no puedes poner a nuestra familia en primer lugar. Con esas palabras, cerró la maleta y se dirigió a la puerta. Theodore se quedó de pie, incapaz de moverse, viendo alejarse a su mujer. Cuando la puerta se cerró de golpe, oyó los pasos de su madre detrás de él. «Theodore, cariño, ¿qué pasa? ¿A dónde ha ido Eloís?» Theodore se volvió hacia su madre, y en sus ojos leyó una mezcla de dolor y rabia. «Mamá, tenemos que hablar seriamente». En ese momento se dio cuenta por fin de que su inacción y su falta de voluntad para enfrentarse a su madre podían costarle lo más preciado de todo, su matrimonio y el amor de Eloís. Y ahora tenía que tomar una difícil decisión entre su madre y su esposa, entre el pasado y el futuro. Una elección de la que dependían su vida y su felicidad. Eloís estaba sentada en un pequeño café, removiendo distraídamente el café frío. Hacía una semana que se había marchado de casa, dejando a Theodore solo con su madre. 7 días llenos de dudas, dolor y añoranza por su marido. Sabía que no podría evitar volver a casa para siempre, pero el miedo a lo que le esperaba allí la paralizaba. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El nombre de Margaret, una vieja amiga de la familia Hartley, apareció en la pantalla. Eloís dudó un segundo antes de contestar. «¿Diga?» «Eloís, cariño, me alegro mucho de haberte encontrado. ¿Cómo estás?» Eloís suspiró. «Para ser sincera, Margaret, no muy bien. Theodore y yo estamos pasando por un período difícil. He oído que Agatha os está visitando». Margaret sonó comprensiva en su voz. «Debe de ser difícil. No tienes ni idea», sonrió Eloís con amargura. Siguió una pausa y luego Margaret dijo, «Quizá quieras saber algo sobre Agatha y su pasado. Podría ayudarte a entender su comportamiento». Eloís se enderezó, repentinamente interesada. «¿Qué quieres decir?» «Ven a verme, querida. Hay cosas que es mejor hablarlas en persona». Una hora más tarde, Eloís estaba sentada en el acogedor salón de Margaret con una taza de té caliente en la mano. La mujer mayor se acomodó enfrente, mirándola con una mezcla de simpatía y determinación. «Eloís, lo que voy a decirte puede que te escandalice, pero creo que necesitas saber la verdad sobre la familia en la que has entrado». Eloís asintió, preparándose para oír lo peor. «Agatha no siempre fue tan autoritaria y controladora», empezó Margaret. «Cuando se casó con el padre de Theodore, George, era una chica dulce y tímida, pero George era un hombre cruel». Eloís sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «¿Cruel?» Margaret asintió. Controlaba todos los aspectos de la vida de Agatha, lo que vestía, con quién se relacionaba, cómo educaba a Theodore. Incluso decidía cuánto dinero podía gastar en comida. «Dios mío», susurró Eloís. «No lo sabía. Nadie lo sabía, querida. Agatha lo ocultó durante años. Temía que si alguien se enteraba, Jorge le quitaría a Theodore». Margaret hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. «¿Sabes por qué Agatha está tan obsesionada con controlar tu vida? Porque, por primera vez en años, siente que puede controlar algo. Es su forma de compensar años de sumisión y miedo». Eloísa sintió que el enfado con su suegra era sustituido por compasión. ¿Pero por qué nunca se lo ha contado a Theodore? Orgullo, miedo, vergüenza, quién sabe. Agatha siempre ha intentado proteger a su hijo de la verdad sobre su padre. Quizá teme que si Theodore se entera, la mire de otra manera. Margaret suspiró. «Pero eso no es todo, Eloís. Hay algo más que debes saber». Eloís se tensó, esperando a que continuara.
George no murió simplemente de un ataque al corazón como todo el mundo cree. Él y Agatha tuvieron una pelea terrible aquella noche. Él la amenazó y ella le empujó. Se cayó, se golpeó la cabeza y murió en el acto. Eloise sintió que la sangre se le salía de la cara. ¿Está diciendo que Agatha mató a su marido? Margaret negó con la cabeza. No, fue un accidente, pero Agatha nunca se lo ha perdonado. Ha vivido con esa culpa todos estos años. Eloise se recostó en su silla, intentando comprender lo que había oído. De repente, el comportamiento de Agatha adquirió un nuevo significado. Su deseo de control, su miedo a las dificultades económicas, su deseo de ser necesitada por Theodore, todo ello era el resultado de años de sufrimiento y de culpa reprimida. «Gracias por contármelo, Margaret», dijo Eloise en voz baja. No sé qué hacer con esta información». Margaret le cogió la mano. «Úsala sabiamente, querida. Comprenderla no excusa las acciones de Agatha, pero puede ayudarte a encontrar la forma de llegar a ella». Al salir de casa de Margaret, Eloise deambuló por las calles durante largo rato, tratando de ordenar sus pensamientos. Una parte de ella quería utilizar esta información contra Agatha para hacerla retroceder. Pero la otra parte se daba cuenta de lo traumatizada que estaba aquella mujer y de lo desesperadamente que necesitaba ayuda y comprensión. De vuelta al piso de su hermana, Eloise tomó una decisión. Llamó a Theodore. «Theo, tenemos que hablar. Vuelvo a casa». Al día siguiente, Eloise estaba delante de la puerta de su casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo y entró. Theodore la recibió en el vestíbulo, con un rostro que expresaba una mezcla de alivio y preocupación. «Eloise, me alegro mucho de que hayas vuelto, Pero ella le interrumpió. «Tío, tenemos que hablar seriamente, y tu madre debe estar presente en esa conversación». Theodore parecía desconcertado, pero asintió. «De acuerdo, está en el salón». Cuando entraron, Agatha se levantó del sofá, con el rostro tenso. «Eloise, ¿has vuelto?» «Sí, Agatha, y tengo algo que deciros a las dos». Eloise respiró hondo y comenzó. «Sé la verdad sobre tu pasado, Agatha, sobre lo que George te hizo y sobre lo que ocurrió la noche en que murió». Agatha se puso pálida y Theodore cambió la mirada de su madre a su esposa incomprensiblemente. «¿De qué estás hablando, Eloise?» «Tu padre no era el hombre que tú creías, Theo», dijo Eloísa en voz baja. «Abusó de tu madre durante años, controló todos los aspectos de su vida, la humilló». Theodore se volvió hacia su madre conmocionado. «Mamá, ¿es verdad?» Agatha se desplomó en el sofá, con los hombros caídos. «Sí, es verdad. Nunca quise que te enteraras, Theodore. Quería protegerte de esa verdad». Eloise continuó. «Y la noche que murió tu marido, Agatha, no fue solo un ataque al corazón, ¿verdad?» Agatha se cubrió la cara con las manos, con los hombros temblorosos por los sollozos. «No quería...» Amenazó con llevarse a Theodore. «Solo quería proteger a mi hijo». Theodore parecía conmocionado. Se hundió junto a su madre y le rodeó los hombros con el brazo. «Mamá, ¿por qué nunca me lo dijiste?» Eloise se acercó a ellos y se arrodilló frente a Agatha. «Agatha, entiendo por lo que has pasado, y entiendo por qué estás tan desesperada por controlar todo lo que te rodea. Pero tienes que darte cuenta de que tus acciones están haciendo daño a los que quieres». Agatha levantó un rostro manchado de lágrimas. «Yo no quería hacerte daño, solo tenía miedo de perder a Theodore como una vez estuve a punto de perderlo a manos de su padre». Theodore abrazó más fuerte a su madre. «Mamá, nunca me perderás, pero tienes que dejarme vivir mi vida, formar mi propia familia con Eloise». Eloise cogió la mano de Agatha. «No queremos excluirte de nuestras vidas, Agatha. Queremos que formes parte de nuestra familia, pero en igualdad de condiciones, respetando nuestros límites».
Ágata asintió, secándose las lágrimas. Yo haré todo lo que pueda. Siento mucho haberte causado tanto dolor. Theodore parecía confuso y emocionalmente agotado. Se volvió hacia Eloís. ¿Cómo te has enterado de todo esto? Eloís dudó un momento, pero decidió ser sincera. Margaret me lo contó. Pensó que yo debía saber la verdad sobre la familia a la que me había unido. Theodore frunció el ceño. ¿Y decidiste utilizar esa información para... ¿Qué? ¿Para hacer que mamá se fuera? Eloís sintió una punzada de culpabilidad. No, Theo. Al principio lo pensé, pero luego me di cuenta de que no resolvería el problema. Quería que todos habláramos abiertamente, que nos entendiéramos. Theodore se levantó. Su rostro expresaba una mezcla de dolor y rabia. No tenías derecho a involucrarte en esto, Eloís. Son secretos de familia y debían seguir siéndolo. Tío, soy tu mujer. Formo parte de esta familia. No podía ignorar esta información. Podrías haberlo hablado conmigo en privado en lugar de organizar esto. Theodore rodeó la habitación con la mano. No tienes ni idea de cuánto duele enterarse de esas cosas sobre tu padre, sobre tu familia. Ágata se levantó, con el rostro pálido pero decidido. Theodore, no culpes a Eloís. Ella hizo lo correcto. Quizá todos deberíamos haber hablado de esto hace mucho tiempo. Theodore negó con la cabeza. Necesito tiempo para darle sentido a todo esto. Ia, voy a dar un paseo. Salió de la habitación dejando a Eloís y Ágata solas. Se hizo un gran silencio. Finalmente, Ágata rompió el silencio. Eloís, comprendo por qué has hecho esto y te agradezco tu comprensión. Pero debes saber que no será fácil para Theodore aceptar esta verdad. Eloís asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Lo sé, solo quería que fuéramos sinceros los unos con los otros, para poder seguir adelante. Ágata sonrió débilmente. Quizás sea lo mejor. Todos hemos vivido con estos secretos durante demasiado tiempo. Eloís miró por la ventana por donde desaparecía la figura de Theodore. Sabía que les quedaba un largo y difícil camino hacia la reconciliación y el entendimiento, pero por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza. Tal vez ahora que todas las cartas estaban al descubierto, podrían construir una relación real y sincera. Pero primero tenía que encontrar la manera de recuperar la confianza de Theodore. Y eso, se dio cuenta, podría ser la tarea más difícil de todas. Habían pasado 15 días desde que se revelaron los secretos de la familia Hartley. El ambiente en la casa era tenso, como la calma antes de la tormenta. Theodore solía quedarse hasta tarde en el trabajo, evitando largas conversaciones con su mujer y su madre. Eloís sentía cómo crecía el abismo entre ella y su marido, pero no sabía cómo salvarlo. Ágata pareció calmarse tras la franca conversación, pero Eloís notó que su suegra la observaba con una expresión ilegible. La tensión iba en aumento cada día, y Eloís se dio cuenta de que no podía durar para siempre. Empezó con pequeñas cosas. Una mañana, Eloís descubrió que Ágata había lavado en exceso toda la ropa, incluidas las prendas delicadas que Eloís solía lavar a mano. «Ágata, te he dicho que no toques mis cosas», le dijo Eloís, intentando mantener la calma. «Vaya, solo quería ayudar. Estás tan ocupada en el trabajo que pensé que podría aligerarte un poco las tareas domésticas», respondió Ágata con una mirada inocente. Eloís respiró hondo, recordando el difícil pasado de su suegra. «Agradezco tu preocupación, pero por favor, la próxima vez, pregúntame antes de hacer nada». Ágata asintió, pero Eloís notó una sombra de disgusto en su rostro. Unos días más tarde, Eloís volvió del trabajo y se encontró con que Ágata había reorganizado completamente su camerino. «Ágata, ¿qué es esto?», preguntó Eloísa, observando la extraña organización de las cosas. «He decidido poner orden, querida. Ahora todo está ordenado por colores y estaciones».
¿No es práctico?, respondió Ágata con orgullo. Eloísa sintió que la rabia bullía en su interior. Ya lo hemos hablado. No debes cambiar nada en nuestra casa sin nuestro consentimiento. Pero llevo meses viviendo aquí. ¿No tengo derecho a contribuir a la organización del hogar?, objetó Ágata. Eloísa apretó los puños, tratando de contenerse. Ágata, esta es una residencia temporal. Aquí eres una invitada. ¿Una invitada? Después de todo lo que hemos pasado juntas, creía que éramos familia, dijo Ágata con voz resentida. Eloís sintió que la situación se descontrolaba. Decidió dar marcha atrás para no agravar el conflicto. Hablemos de esto más tarde, cuando vuelva Theodore. Pero Theodore, de vuelta en casa, evitó de nuevo una conversación seria, alegando cansancio. Eloísa sentía cómo aumentaba su irritación, no solo con Ágata, sino también con su marido, que no parecía dispuesto a abordar el problema. La situación llegó a un punto de ebullición unos días más tarde, cuando Eloísa encontró a Ágata rebuscando entre sus papeles de trabajo. «¿Qué estás haciendo?», exclamó Eloísa, arrebatándole la carpeta de las manos a su suegra. «Oh, solo quería ver en qué estabas trabajando. Quizá pueda darte algunos consejos. Después de todo, tengo mucha experiencia de la vida», respondió Ágata. Eloís sintió que los últimos restos de su paciencia se evaporaban. «Ya basta, Ágata. No dejas de violar nuestros límites. Tienes que dejar de hacerlo». Ágata se enderezó, con los ojos brillantes. «Estoy intentando ayudar. Deberías agradecer que me preocupe». ¿Preocuparme? ¿Llamas a eso preocuparse? Invades nuestras vidas, lo cambias todo a tu gusto, ignoras nuestras peticiones. Eloísa ya no podía contener su ira. En ese momento, Theodore entró en la habitación, atraído por las fuertes voces. «¿Qué está pasando aquí?». «Tu mujer no parece apreciar mi ayuda y mis cuidados», dijo Ágata, con la voz temblorosa de resentimiento. «Tu madre ha vuelto a violar nuestros límites, Theo. Ha estado revisando mis papeles del trabajo», objetó Eloíse. Theodore parecía confuso y cansado. «Calmémonos todos y discutamos esto como adultos». Pero Ágata no iba a calmarse. «Veo que no soy bienvenida aquí. Quizá debería irme y dejaros a solas con vuestro egoísmo». «Mamá, nadie está diciendo que no seas bienvenida», empezó Theodore, pero Eloísa le interrumpió. «No, Theo, quizá esta sea realmente la mejor salida. Ágata, llevas unos meses viviendo con nosotros. Quizás sea hora de que vuelvas a tu casa». Ágata se puso pálida. «¿Me estáis echando, después de todo lo que he hecho por ti?» «Nadie te está echando», dijo Theodore cansado. «Pero mamá, tenemos que discutir tu permanencia aquí». «¿Discutir? ¿Qué hay que discutir?». La voz de Ágata temblaba. «Soy una anciana solitaria. Mi casa está vacía y fría. Y aquí me siento necesaria, parte de la familia. ¿De verdad quieres devolverme a la soledad?». Eloísa sintió que su determinación flaqueaba. Recordó el turbulento pasado de Ágata, los años pasados en el miedo y la sumisión, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en ese ambiente. «Ágata, no queremos que te sientas sola, pero no podemos seguir viviendo así. Tenemos que llegar a un compromiso», dijo Eloísa, intentando hablar con calma. «¿Compromiso? ¿Qué clase de compromiso? ¿Quieres que me vaya? Eso es obvio», exclamó Ágata. Theodore intentó intervenir. «Mamá, nadie dice que tengas que irte para siempre. Quizá podríamos establecer algún tipo de horario de visitas». Pero Ágata no escuchaba. Su rostro se contorsionó de ira y resentimiento. «Ya veo cómo es. Quieres deshacerte de mí. Pues no te daré ese gusto. Me quedaré aquí porque esta es la casa de mi hijo y tengo derecho a ella». Eloísa sintió que algo se estremecía en su interior. Se volvió hacia Theodore. «Theo, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así». Theodore parecía perdido. «Eloís, es mi madre. No puedo echarla sin más». «¿Y yo qué, Theo? Soy tu mujer.
¿Acaso mis sentimientos no significan nada? La voz de Eloís sonaba desesperada. Ágata aprovechó el momento. ¿Ves, Theodore? Está intentando ponerte en mi contra. ¿Cómo puedes dejar que te manipule? Eloís sintió que se evaporaba la última gota de su paciencia. Se volvió hacia Theodore, con los ojos ardiendo de determinación. Muy bien, Theo. Te doy un ultimátum. O se va tu madre, o me voy yo. Tú eliges. Se hizo un gran silencio en la habitación. Theodore desvió la mirada de su esposa a su madre, claramente inseguro de qué hacer. Ágata fue la primera en romper el silencio. No puedes dejar que ella dicte las condiciones, Theodore. Soy tu madre, siempre estaré a tu lado. Y ella, quién sabe cuánto tiempo se quedará. Eloísa sintió que un nudo le subía a la garganta. Theo, por favor, no puedo seguir así. Tenemos que empezar a vivir nuestras vidas. Theodore parecía desgarrado. No puedo tomar esta decisión. Los dos sois importantes para mí. Pero tienes que hacerlo, Theo, dijo Eloísa en voz baja, porque ya no puedo vivir en este conflicto constante. Ágata se acercó a su hijo y le cogió la mano. Theodore, querido, no dejarás que destruya nuestra familia, ¿verdad? Theodore se apartó de su madre. Su rostro expresaba dolor y confusión. Necesito tiempo para pensar. Salió de la habitación dejando a Eloís y Ágata solas. Ambas mujeres se miraron con una mezcla de rabia y miedo. No ganarás, dijo Ágata en voz baja. Soy su madre. Siempre seré lo primero. Eloís negó con la cabeza. Esto no es una competición, Ágata. Se trata de relaciones sanas y límites. Y si Theodore no puede entender eso, entonces quizá no deberíamos estar juntos. Con esas palabras salió de la habitación, sintiendo que se le partía el corazón de dolor e incertidumbre por el futuro. Los días siguientes transcurrieron en un pesado silencio. Theodore apenas aparecía por casa, inmerso en su trabajo. Eloísa sentía que el abismo entre ella y su marido crecía día a día. Ágata parecía disfrutar de la situación, ocupándose ostentosamente de su hijo cuando volvía a casa. Una noche, cuando Theodore regresó tarde, Eloís decidió que había llegado el momento de una conversación crucial. «Theo, tenemos que hablar», le dijo cuando su marido entró en el dormitorio. Theodore parecía agotado. «Eloísa, no sé qué decir. No puedo elegir entre vosotros». «Pero tienes que hacerlo, Theo. No podemos seguir viviendo así. Nos está destruyendo». Eloísa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Theodore se sentó en el borde de la cama con la cabeza gacha. «Lo sé, pero ¿cómo voy a echar a mi propia madre, después de todo lo que ha pasado?» «¿Y lo que estamos pasando nosotros?», preguntó Eloís en voz baja. «Tío, te quiero, pero no puedo ser la segunda de tu madre. Tenemos que ser compañeros, iguales». Theodore la miró con una expresión llena de dolor. «No sé cómo arreglar esto, Eloísa. Siento que os estoy perdiendo a los dos». Eloís se sentó a su lado y le cogió la mano. «Podemos arreglar esto, Theo, pero para ello tenemos que estar juntos. Tenemos que establecer límites claros con tu madre». «¿Y si ella no acepta esos límites?», preguntó Theodore. «Entonces tendremos que tomar una decisión difícil», respondió Eloís. «Pero tenemos que hacerlo juntos, como pareja». Theodore guardó silencio durante un largo momento y luego asintió. «Tienes razón. Deberíamos hablar con mamá juntos, mañana». La mañana fue sorprendentemente tranquila. Eloís se levantó antes de lo habitual, sintiendo el peso de la conversación que se avecinaba. Bajó en silencio a la cocina, tratando de no despertar a Theodore y Ágata. Para su sorpresa, su suegra ya estaba allí, preparando el desayuno. «Buenos días, querida», dijo Ágata, y no había nada de su mordacidad habitual en su voz. «He pensado que podríamos empezar el día con un buen desayuno. Todos necesitamos fuerzas para una conversación importante». Eloís pareció confundida por un momento sin esperar este giro de los acontecimientos. «Gracias, Ágata.
Es muy amable. Trabajaron en silencio, una al lado de la otra, Ágata preparando la tortilla y Eloís cortando fruta para la ensalada. La tensión entre ellas era casi palpable, pero ambas mujeres parecían haber acordado tácitamente posponer el conflicto hasta la llegada de Theodore. Cuando Theodore bajó las escaleras, pareció sorprendido de ver a su mujer y a su madre preparando tranquilamente el desayuno juntas. «Buenos días», dijo con cautela. «¿Va todo bien?» «Todo bien, querido», respondió Ágata. «Estamos preparando el desayuno. Siéntate, ya estará listo». El desayuno transcurrió en una extraña y casi surrealista atmósfera de cortesía. Los tres evitaron temas punzantes, intercambiando solo frases sin sentido sobre el tiempo y las noticias. Después del desayuno, Theodore respiró hondo y dijo: «Creo que es hora de que hablemos». Pasaron al salón. Eloís y Theodore se sentaron en el sofá y Ágata se acomodó en el sillón de enfrente. Durante unos minutos todos permanecieron en silencio, sin saber cómo empezar esta difícil conversación. Por fin habló Theodore. «Mamá, Eloís, os quiero a las dos, y me duele veros en conflicto. Debemos encontrar la manera de convivir pacíficamente». Ágata asintió. «Lo entiendo, hijo, y yo quiero pedirte disculpas por mi comportamiento. No me di cuenta de lo entrometida que fui». Eloís miró sorprendida a su suegra. No se esperaba semejante confesión. «Yo también quiero disculparme», dijo Eloís. «Quizá fui demasiado dura en mis reacciones. Sé que tu intención era buena, Ágata». Theodore se mostró esperanzado. «Es un buen comienzo. Ahora pensemos en cómo podemos hacer un cambio». «Estoy lista para un cambio», dijo Ágata. «Entiendo que necesites tu propio espacio. Quizá debería volver a casa». Eloís sintió una punzada de culpabilidad. «Ágata, no queremos que no te sientas bienvenida. Quizá podríamos establecer algunas normas sobre la convivencia». Theodore asintió. «Es una buena idea. Mamá, podrías quedarte, pero tenemos que respetar el espacio personal de cada uno». Pasaron varias horas discutiendo normas y límites. Ágata accedió a no inmiscuirse en los asuntos privados de Eloís y Theodore, a no reorganizar la casa sin permiso y a respetar su tiempo a solas. Eloís, por su parte, prometió ser más tolerante y abierta a los consejos de Ágata. Al final de la conversación, las tres se sintieron emocionalmente agotadas, pero también extrañamente renovadas. Parecía que por fin habían encontrado una forma de coexistir pacíficamente. Las semanas siguientes transcurrieron en un clima de cauto optimismo. Ágata intentaba contener sus impulsos de controlar todo lo que la rodeaba, y Eloís trataba de ser más tolerante. Theodore parecía florecer, al ver que las dos mujeres más importantes de su vida intentaban llevarse bien. Una noche, cuando Ágata se marchó a la reunión de su club de lectura, Eloís y Theodore se quedaron solos. Se sentaron en el sofá, disfrutando de un raro momento de silencio y soledad. «¿Sabes?», dijo Theodore, abrazando a su mujer, «estoy orgulloso de ti. Trabajas tanto por nuestra familia». Eloís sonrió. «Y yo estoy orgullosa de ti, tío. Por fin has sido capaz de establecer límites sanos con tu madre». Se quedaron un rato en silencio, disfrutando de la cercanía del otro. «¿Crees que podemos hacerlo?», Eloís preguntó en voz baja. «¿Vivir así, todos juntos?». Theodore se lo pensó un momento. «Creo que sí. No será fácil, pero si todos lo intentamos, podremos hacerlo». Eloísa asintió, sintiendo que la esperanza crecía en su corazón. Tal vez realmente podrían crear una familia armoniosa en la que habría sitio para todos. Pasaron los días y, poco a poco, la tensión en la casa fue disminuyendo. Ágata empezó a pasar más tiempo en su habitación o fuera de casa, dejando más espacio a la joven pareja. Eloís y Theodore empezaron a retomar sus viejas costumbres: cenas juntos, paseos nocturnos, conversaciones tranquilas antes de acostarse. Un día,
Ágata incluso se ofreció a cuidar de la casa durante el fin de semana para que Eloís y Theodore pudieran pasar unas vacaciones románticas. Eloís se sintió conmovida por este gesto y empezó a pensar que tal vez podrían convertirse en una verdadera familia. Pero el destino les preparaba un giro inesperado. Una noche, cuando los tres estaban sentados en el salón disfrutando de una tranquila velada familiar, sonó el timbre de la puerta. Theodore fue a abrir y regresó un momento después con una expresión de desconcierto en el rostro. «Madre», dijo, «hay un hombre que pregunta por ti. Dice que se llama Robert». Ágata se puso pálida y se levantó de un salto de la silla. «¿Robert? ¿Estás segura?» Theodore asintió. «Sí, se hacía llamar Robert Foster. Dijo que era muy importante». Ágata parecía haber visto un fantasma. Lanzó una mirada preocupada a Eloís y Theodore y se dirigió rápidamente hacia la puerta. Eloís y Theodore se miraron, sin darse cuenta de lo que ocurría. Oyeron voces apagadas en el pasillo y luego el ruido de la puerta de entrada al cerrarse. Unos minutos más tarde, Ágata regresó al salón. Tenía la cara pálida y le temblaban ligeramente las manos. «Mamá, ¿quién era?», preguntó Theodore con ansiedad. Ágata respiró hondo, como reuniendo fuerzas. Es una larga historia, y creo que ha llegado el momento de contarte la verdad». Se sentó de nuevo en su silla, pareciendo haber envejecido de repente unos cuantos años. «Robert, este es mi exmarido». Theodore y Eloís la miraron estupefactos. Pero papá murió hace años», dijo Theodore tartamudeando. Ágata negó con la cabeza. «George no era tu verdadero padre, Theodore. Robert es tu padre biológico». Se hizo un silencio ensordecedor en la habitación. Eloís sintió que la revelación la mareaba. Theodore parecía como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué quieres decir?», exclamó por fin. «Hace muchos años, antes de conocer a George, estaba casada con Robert. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, pero Robert era músico, siempre de viaje, siempre de gira. Cuando me quedé embarazada, le asustó la responsabilidad y se marchó. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Me quedé sola, embarazada y asustada. Fue entonces cuando conocí a George. Me ofreció protección, estabilidad. Nos casamos antes de que nacieras, Theodore. George sabía que no eras su hijo biológico, pero te quería como si fuera suyo». Theodore parecía atónito. «¿Por qué nunca me lo contaste?». «Tenía miedo», respondió Ágata en voz baja. «Miedo de que me odiaras por mentir, que quisieras encontrar a tu verdadero padre. No podía arriesgarme a perderte». Eloísa se sentó en silencio, tratando de dar sentido a lo que había oído. De repente, gran parte del comportamiento de Ágata tenía sentido: su miedo a la soledad, su deseo desesperado de controlar la vida de su hijo. «¿Y ahora qué?», preguntó Eloís. «¿Qué quiere ese Robert?». Ágata negó con la cabeza. «Dice que quiere conocerte, Theodore, que se arrepiente del pasado y quiere arreglar la relación». Theodore se levantó, con el rostro pálido por la sorpresa y la rabia. «Yo necesito pensar, necesito estar solo». Salió de la habitación, dejando solas a Eloís y Ágata. Eloís se quedó mirando a su suegra sin saber qué decir. Toda su reciente tregua, todos sus intentos de arreglar su relación, parecían de pronto frágiles e insignificantes ante esta nueva crisis. Ágata parecía destrozada. «Lo he estropeado todo, ¿verdad? Nunca me perdonará esa mentira». Eloís respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. «Ágata, no puedo hablar por Theodore, pero sé que te quiere. Necesita tiempo para asimilar las cosas». Se quedó callada un segundo y luego añadió: «¿Y sabes qué? Creo que ahora es el momento de que los dos apoyemos a Theodore. Nos necesita a las dos». Ágata miró a Eloís agradecida. «Tienes razón. Gracias, Eloís. No merezco una nuera así».
Eloís sonrió débilmente. Somos una familia, Ágata, con todos nuestros defectos y secretos, y los superaremos juntas. Se levantó y se dirigió a la puerta. Ahora voy a ver cómo está Theodore. Ahora necesita nuestro apoyo. Al salir de la habitación, Eloís sintió una extraña mezcla de emociones. Por un lado, estaba sorprendida y decepcionada por la nueva mentira de Ágata. Por otro, se dio cuenta de que esta crisis podría haber supuesto un punto de inflexión en su relación. Tal vez, ahora que todos los secretos habían salido a la luz, podrían convertirse en una verdadera familia. Pero primero tenían que capear el temporal que inevitablemente seguiría a esta revelación. Y Eloísa sabía que tendría que ser fuerte, no solo por sí misma, sino también por Theodore e incluso por Ágata. Al acercarse a la puerta del dormitorio donde se había escondido Theodore, Eloís respiró hondo, preparándose para una conversación difícil. Se dio cuenta de que sus vidas no volverían a ser las mismas, pero tal vez este cambio era exactamente lo que todos necesitaban. Había pasado una semana desde la aparición de Robert y la revelación de la sorprendente verdad sobre los orígenes de Theodore. El ambiente de la casa estaba electrizado por la tensión. Theodore pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, inmerso en su trabajo y evitando largas conversaciones tanto con Eloís como con Ágata. Eloís sentía cómo crecía el abismo entre ella y su marido, pero no sabía cómo salvarlo. Ágata parecía haber caído en un extraño estupor. Se movía tranquilamente por la casa como un fantasma, evitando las miradas directas y la conversación. Pero Eloís se dio cuenta de que su suegra observaba furtivamente a Theodore cuando creía que nadie la veía. Los ojos de Ágata eran una mezcla de miedo y una extraña determinación. La tensión alcanzó su punto álgido el sábado por la noche, cuando Theodore anunció su decisión de reunirse con Robert. «Debo averiguar la verdad», dijo durante la cena, rompiendo el silencio por primera vez en una semana. «He quedado con Robert mañana». Ágata se puso pálida y dejó caer el tenedor. «No, Theodore, no puedes. Ese hombre nos ha abandonado, no merece tu atención». Eloís notó que los hombros de su marido se tensaban. «Mamá, soy un hombre adulto. Tengo derecho a conocer mi historia». «Tu historia está aquí con nosotros», exclamó Ágata, con los ojos brillándole febrilmente. «¿Por qué necesitas a este extraño? Tienes una familia, Eloís y yo». Theodore negó con la cabeza. «Mamá, ni hablar. Voy a reunirme con él, quieras o no». Ágata se levantó de repente con el rostro enfadado. «No, no dejaré que arruines nuestra familia. No he preparado todo esto para perderte ahora». Eloís y Theodore la miraron estupefactos. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Theodore en voz baja. Ágata pareció darse cuenta de que había dicho algo innecesario. Intentó recomponerse, pero ya era demasiado tarde. Se le cayó la máscara y Eloísa vio algo aterrador en los ojos de su suegra. «Ia solo quería proteger a nuestra familia», empezó Ágata, pero le temblaba la voz. «Cuando me enteré de que Robert te estaba buscando, supe que tenía que actuar. No podía dejar que destruyera lo que había pasado años construyendo». Theodore se levantó lentamente. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hiciste exactamente?». Ágata se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras comenzaba su confesión. «Te mentí, Theodore. Robert no nos dejó. Fui yo quien le dejó cuando descubrí que estaba embarazada. Y tenía miedo de la pobreza, de la inestabilidad. George parecía tan seguro, una elección tan segura». Eloís sintió que las náuseas le subían a la garganta. Empezaba a darse cuenta del alcance de las mentiras de Ágata. «¿Pero por qué viniste aquí? ¿Por qué has montado todo este circo?», preguntó, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Ágata se volvió hacia ella, con desesperación en los ojos. «Me enteré de que Robert está buscando a Theodore».
Se ha convertido en un compositor de éxito, tiene dinero y contactos. Temía que si encontraba a Theodore, me lo arrebataría. No podía permitirlo. Theodore parecía atónito. Así que todo este tiempo, todas tus manipulaciones, todos tus intentos de controlar nuestras vidas, ¿fue solo para retenerme? Ágata asintió sollozando. Te quiero, Theodore. Eres todo lo que tengo. No podría perderte. Eloísa sintió que la rabia hervía en su interior. ¿Y nosotros? ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestra felicidad? ¿Estabas dispuesta a destruirlo todo por tus propios fines egoístas? Ágata se volvió hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Tú? No eres más que un estorbo. Sabía que intentarías interponerte entre mi hijo y yo. Por eso intenté demostrarle a Theodore que no eras digna de él. Theodore miró horrorizado a su madre. «Mamá, tú intentaste arruinar mi matrimonio». Ágata pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Intentó serenarse. «No, cariño, solo intentaba protegerte. Eloís es joven, inexperta. Temía que no fuera capaz de darte lo que necesitabas». Eloís sintió que los últimos restos de su paciencia se evaporaban. Nos has mentido desde el principio. Nos has manipulado. Has intentado controlar todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Y todo esto para quedarte con Theodore? Estás enferma, Ágata. Ágata se volvió hacia ella, con los ojos encendidos. No entiendes nada. ¿Crees que sabes lo que es el amor? ¿Harías cualquier cosa por ella? Lo sacrifiqué todo por Theodore. Theodore se interpuso entre ellos con el rostro pálido por la sorpresa y la ira. «¡Basta! Cállense los dos». Se volvió hacia su madre y en sus ojos Eloís vio dolor y decepción. «Madre, no te reconozco. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has podido mentirme toda la vida?» Ágata intentó acercarse a él, pero Theodore retrocedió. «Theodore, cariño, por favor, compréndelo. Hice todo esto por amor a ti». «¿Amor?» Theodore sonrió amargamente. «No es amor, mamá. Es obsesión. No me amas. Quieres poseerme». Se volvió hacia Eloís y ella vio una súplica de perdón en sus ojos. «Eloís, yo no sé qué decirte. No me había dado cuenta de que las cosas habían llegado tan lejos». Eloís sintió que su corazón se rompía de dolor y rabia. Quería a Theodore, pero ahora le costaba mirarle. «Tío, tú dejaste que esto pasara. Viste lo que hacía tu madre, pero no hiciste nada al respecto». Theodore parecía perdido. «Lo sé, fui débil. No quería ver la verdad». Ágata aprovechó el momento. «¿Ves, Theodore? Te está culpando. No te entiende como yo». Eloís no pudo soportarlo más. Se volvió hacia Ágata con los ojos encendidos de ira. «Cállate. Lo has estropeado todo. Nos has manipulado, nos has mentido, has intentado destruir nuestro matrimonio. No mereces que te llamen madre». Ágata se sintió como si la hubieran abofeteado. Retrocedió con la cara contorsionada por el dolor y la rabia. «¿Cómo te atreves? No sabes nada del amor maternal. No eres más que una egoísta que quiere quitarme a mi hijo». Theodore se vio atrapado entre las dos mujeres enfurecidas, sin saber a quién defender. «Por favor, deténganse las dos». Pero ya era demasiado tarde. Años de tensión, mentiras y manipulación por fin se habían abierto paso. Ágata y Eloís se gritaron, vomitando todos los resentimientos y frustraciones que habían acumulado. Theodore intentó calmarlas, pero su voz quedó ahogada en el ruido de la discusión. Finalmente, Eloísa sintió que no podía más. Se volvió hacia Theodore con los ojos llenos de lágrimas. «Theo, no puedo seguir así. Tienes que elegir. Ahora». Theodore parecía estar destrozado. «Eloísa, por favor, no me hagas tomar esta decisión». Pero Eloísa se mostró inflexible. «No, Theo, ya basta. O ella sale de nuestras vidas o lo hago yo. Decídete». Ágata agarró con pánico el brazo de su hijo. «Theodore, no puedes elegirla. Soy tu madre.
Soy la única que te quiere de verdad. Theodore se quedó de pie, cambiando la mirada de su esposa a su madre, claramente incapaz de tomar una decisión. Eloísa vio la lucha en sus ojos y su corazón se apretó de dolor. En ese momento se dio cuenta de que no podía esperar más. No podía permitir que Theodore eludiera de nuevo su responsabilidad, que evitara de nuevo la difícil elección. Eloís respiró hondo y tomó la decisión más difícil de su vida. ¿Sabes qué, Theo? Te lo voy a poner fácil. Me voy. Theodore la miró estupefacto. ¿Qué? No, Eloís, por favor. Pero Eloís ya se dirigía a la puerta. Sentía que las lágrimas le corrían por la cara, pero no se detuvo. Te quiero, Theo, pero ya no puedo formar parte de esta locura. Cuando estés listo para tomar una decisión, sabrás dónde encontrarme. Salió de la casa, dejando atrás los gritos de Theodore y el llanto triunfante de Ágata. A Eloís le dolía el corazón, pero sabía que había tomado la única decisión posible. Mientras el taxi la alejaba de la casa que una vez había considerado suya, Eloís sintió una extraña mezcla de amargura y alivio. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: ya no se dejaría manipular por nadie, ni ella ni sus sentimientos. Eloís se da cuenta de que su decisión de marcharse puede ser el fin de su matrimonio, pero también esperaba que fuera el comienzo de algo nuevo, una vida en la que se valorara a sí misma y su dignidad por encima de todo. Mirando por la ventana el zumbido de la ciudad, Eloísa pensó en Theodore. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para enfrentarse a su madre? ¿Se daría cuenta por fin de lo tóxica que había sido su relación? Eloísa no conocía las respuestas a estas preguntas, pero sabía una cosa: la decisión era ahora suya. El taxi se detuvo frente a la casa de su hermana. Eloís se bajó y sintió que el peso de los últimos meses empezaba a desaparecer de sus hombros. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la mente despejada. Frente a la puerta de su hermana, Eloís miró atrás por última vez, como despidiéndose de su vida anterior. Luego respiró hondo, cuadró los hombros y llamó al timbre, dispuesta a empezar un nuevo capítulo de su vida. Había pasado una semana desde que Eloís abandonó la casa, dejando a Theodore y Ágata solos con sus impactantes revelaciones. Había encontrado refugio temporal en casa de su hermana Sofía, que le había proporcionado no solo un techo sino también el apoyo emocional que necesitaba. Eloísa estaba sentada en la cocina, removiendo distraídamente su café frío, cuando Sofía se agachó a su lado. «¿Cómo estás, hermanita?», le preguntó en voz baja. Eloís suspiró. «Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí se siente aliviada por haber salido de ese ambiente tóxico, pero la otra parte, echo de menos a Theo, Sofía, y tengo miedo de haberlo perdido para siempre». Sofía puso una mano en el hombro de su hermana. «Has hecho lo correcto, Eloísa. Theodore necesita tiempo para ordenar su vida y su relación con su madre». En ese momento sonó el teléfono de Eloís. El nombre de Theodore apareció en la pantalla. Eloís se quedó paralizada sin saber si contestar. «Coge el teléfono», le dio un codazo Sofía. «Tienes que saber qué está pasando». Con mano temblorosa, Eloís contestó al teléfono. «¿Diga?» «Eloís». La voz de Theodore sonaba demacrada y tensa. «Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a casa?» Eloís sintió que se le apretaba el corazón. «Theo, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu madre». «Mamá no está aquí», la interrumpió Theodore. «Por favor, Eloís, es importante». Eloís dudó un segundo, pero luego aceptó. «De acuerdo. Estaré allí dentro de 1 hora». Colgó el teléfono y se volvió hacia su hermana. «Tengo que irme. Theo quiere hablar». Sofía parecía preocupada. «Ten cuidado, Eloísa, y recuerda, pase lo que pase, siempre puedes volver aquí». 1 hora más tarde, Eloís estaba delante de la puerta de su casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Respiró hondo y llamó al timbre.
Theodore abrió casi al instante. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras y la ropa arrugada. Eloís, exhaló, y se podía oír el alivio en su voz. Pasa, por favor. Entraron en el salón, y Eloís se dio cuenta de que la casa estaba hecha un desastre. Nada que ver con la habitual limpieza estéril que mantenía Ágata. ¿Qué pasa, Theo?, preguntó Eloísa, sentándose en el sofá. Theodore se hundió pesadamente en la silla frente a ella. Después de que te fueras, todo cambió, Eloís. Mamá era como si se hubiera vuelto loca. Ella gritó, lloró, me acusó de traición y luego me lo contó todo. Eloísa se puso tensa. ¿Qué te contó exactamente? Theodore respiró hondo. Todo, Eloís. Me confesó que me había manipulado toda la vida, que me había puesto deliberadamente en contra de mi padre, en contra de ti. Incluso admitió que había intentado sabotear tu carrera llamando a tus superiores y difundiendo falsos rumores. Eloísa sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Dios mío, Theo, ¿cómo ha podido? Eso no es todo, continuó Theodore con la voz temblorosa. Me contó la verdad sobre la muerte de George, mi padre adoptivo. No fue un accidente, Eloís. Ella lo empujó por las escaleras durante una discusión. Eloís se tapó la boca con la mano horrorizada. Theo, eso es terrible. ¿Qué has hecho? Theodore se cubrió la cara con las manos. No sabía qué hacer. Estaba en estado de shock. Le pedí que se fuera. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Se fue, pero... Eloís, tengo miedo de que haga algo terrible. Eloís sintió que su rabia se mezclaba con la compasión por su marido. Theo, lo siento mucho. No puedo imaginar por lo que estás pasando ahora. Theodore la miró, lleno de dolor y remordimiento. Eloísa, fui un idiota. Dejé que mamá me manipulara, que arruinara nuestro matrimonio. No te protegí cuando debí hacerlo. ¿Podrás perdonarme algún día? Eloís sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Tío, te quiero, pero tenemos un largo camino que recorrer para recuperar la confianza. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Theodore y Eloís se asomaron ansiosos. ¿Esperas a alguien?, preguntó Eloís. Theodore negó con la cabeza. No, quizás sea mamá que vuelve. Se levantó y se dirigió a la puerta. Eloís le oyó abrir la puerta seguida de su exclamación de sorpresa. ¿Robert? Eloís se apresuró a salir al pasillo y vio a un hombre alto y canoso de pie en el umbral. Su rostro estaba pálido y había preocupación en sus ojos. Theodore, dijo, necesito hablar contigo. Es sobre tu madre. Theodore dejó entrar a Robert en la casa y todos volvieron al salón. Robert se hundió pesadamente en una silla, parecía agotado. ¿Qué te pasa?, preguntó Theodore, con la voz temblorosa por la tensión. Robert respiró hondo. Ágata se puso en contacto conmigo hace unas horas. Estaba histérica. Decía que todo se había echado a perder, que te había perdido para siempre. Intenté calmarla, pero me colgó. No he podido localizarla desde entonces. Eloísa sintió un escalofrío en la espalda. ¿Crees que podría hacer algo imprudente? Robert asintió. Eso me temo. Ágata siempre ha sido emocionalmente inestable. Cuando estábamos juntos tenía periodos de profunda depresión. Temo que ahora se encuentre en ese estado. Theodore parecía estupefacto. No lo sabía. Ella nunca me habló de eso. Claro que no lo hizo. Robert sonrió con tristeza. Ágata siempre intentó parecer fuerte, pero por dentro es una mujer muy vulnerable y asustada. Eloís sintió que su rabia hacia Ágata se mezclaba con una inesperada compasión. ¿Qué debemos hacer? Robert se levantó. Tenemos que encontrarla. ¿Tienes idea de dónde puede estar? Theodore pensó un momento. Hay un lugar. Cuando era niño, íbamos a menudo de picnic a un lago a las afueras de la ciudad. Mamá decía que era su lugar favorito para pensar.
Entonces debemos ir allí, dijo Eloís con firmeza. Ahora. Hicieron rápidamente las maletas y se dirigieron al lago. Por el camino, Theodore intentó llamar a Agatha, pero su teléfono estaba apagado. La tensión en el coche crecía por momentos. Cuando llegaron al lugar, el sol ya empezaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Vieron el coche de Agatha, aparcado al borde del bosque. «Está aquí», exhaló Theodore. Salieron rápidamente del coche y se dirigieron hacia la orilla del lago. A lo lejos vieron una figura solitaria junto a la orilla. «¡Mamá!», gritó Theodore, acelerando el paso. Agatha se volvió lentamente hacia ellos. Tenía la cara pálida e hinchada por las lágrimas. En la mano sostenía un frasco de algún tipo de medicamento. «¿Theodore?», le temblaba la voz. «¿Qué haces aquí? ¿Y Robert?». Robert dio un paso adelante. «Agatha, por favor, aléjate del agua. Hablemos». Agatha negó con la cabeza. «No, no lo entiendes. Lo he echado todo a perder. He perdido a mi hijo, lo he perdido todo». Eloísa sintió que el corazón le palpitaba de miedo. Dio un paso adelante con cautela. «Agatha, escucha. Sé que ha habido muchos problemas entre nosotros, pero esto no es el final. Podemos arreglar las cosas». Agatha la miró sorprendida. «¿Eloís? ¿Tú has vuelto?». Theodore aprovechó el momento de confusión de su madre y se acercó rápidamente a ella, cogiéndole suavemente el frasco de medicina de las manos. «Mamá, por favor, volvamos a casa y hablemos». Agatha rompió a llorar, cayendo en los brazos de su hijo. «Lo siento, Theodore. Lo siento por todo. Tenía tanto miedo de perderte que casi me pierdo a mí misma». Robert se acercó a ellos y puso suavemente la mano en el hombro de Agatha. «Agatha, sé que no podemos cambiar el pasado, pero tal vez podamos intentar construir un futuro mejor. ¿Todos juntos?». Eloísa contemplaba esta escena, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Seguía enfadada con Agatha por todo lo que había hecho, pero ahora, al verla tan destrozada y vulnerable, Eloísa se dio cuenta de que el perdón podía ser la única forma de avanzar. Se acercó al grupo y cogió suavemente la mano de Agatha. «Volvamos a casa. Todos tenemos mucho de qué hablar». Cuando volvieron a la casa, el ambiente era tenso pero ya no hostil. Se sentaron en el salón, Agatha entre Theodore y Robert, Eloís frente a ellos. «No sé por dónde empezar», dijo Agatha en voz baja. «Os he causado tanto dolor a todos». Robert le apretó suavemente la mano. «Empieza por la verdad, Agatha. Todos merecemos saber la verdad». Y Agatha empezó a hablar. Contó su miedo a la soledad, su miedo a perder a Theodore, sus años de manipulación y mentiras. Confesó sus intentos de destruir el matrimonio de Theodore y Eloís, sus intrigas contra Robert. Cuando terminó, se hizo un gran silencio en la habitación. Theodore parecía aturdido, Robert triste y Eloís pensativa. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Agatha con voz temblorosa. Eloís respiró hondo. «Ahora volvemos a empezar, de cero, pero esta vez con la verdad y la honestidad». Habían pasado 3 meses desde aquella tarde junto al lago. En ese tiempo, la familia Hartley había pasado por muchas pruebas, sesiones de terapia y conversaciones dolorosas. Hoy era el día en que todos debían reunirse para tomar decisiones definitivas sobre su futuro. Eloís ajustaba nerviosamente el mantel de la mesa del comedor. Theodore la ayudaba a colocar los platos y ella notaba su tensión. «¿Estás preparado para esto?», le preguntó a su marido en voz baja. Theodore respiró hondo. «Sinceramente, no lo estoy, pero sé que es necesario. No podemos seguir viviendo en el limbo». El timbre de la puerta interrumpió su conversación. Theodore fue a abrir, y 1 minuto después Agatha y Robert entraron en el comedor. Agatha estaba pálida y nerviosa, pero se contenía con dignidad. Robert, de pie junto a ella, irradiaba calma y apoyo. «Hola»,
dijo Ágata en voz baja. Gracias por invitarnos. Eloís asintió. Pasad, por favor, sentémonos. Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, se produjo un tenso silencio. Nadie sabía por dónde empezar esta difícil conversación. Finalmente, Theodore se aclaró la garganta. Creo que todos tenemos claro por qué estamos aquí. Hemos aprendido mucho el uno del otro en los últimos meses, sobre nuestra relación y sobre cómo hemos llegado a este punto. Ahora tenemos que decidir cómo seguir adelante. Ágata juntó las manos nerviosa. Theodore, antes de empezar quiero disculparme de nuevo. Por todo. Sé que mis disculpas no bastan para deshacer lo que he hecho, pero quiero que sepas que lo siento de verdad por cada cosa que he hecho y que te ha hecho daño. Eloís sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, podía ver el sincero remordimiento de Ágata. Ágata, dijo en voz baja, agradecemos tus disculpas. Pero tienes razón, las palabras no bastan, necesitamos acción y cambio. Robert puso su mano en el hombro de Ágata. Hemos estado trabajando en esto en la terapia. Ágata se ha dado cuenta de muchas cosas sobre sí misma, sus miedos y motivaciones. Theodore asintió. Puedo verlo, papá, y aprecio los esfuerzos de mamá, pero tenemos que decidir cómo será nuestra relación en el futuro. Eloís respiró hondo. Creo que tenemos que empezar por la cuestión principal. Ágata, ¿estás preparada para aceptar el hecho de que Theodore y yo somos una familia separada, que nuestras relaciones y decisiones son asunto nuestro? Ágata se puso pálida, pero asintió. Sí, Eloís. Ahora me doy cuenta. Me ha costado mucho tiempo y trabajo sobre mí misma, pero me doy cuenta de que mi interferencia fue equivocada y destructiva. Theodore miró a su madre detenidamente. Mamá, ¿estás preparada para aceptar a Robert en tu vida y en mi vida? Ágata se volvió hacia Robert. Una mezcla de miedo y esperanza se leía en sus ojos. Estoy en ello, Theodore. Robert ha sido muy paciente y me ha apoyado durante todo este tiempo. Empiezo a darme cuenta de que mis temores sobre él eran infundados. Robert sonrió suavemente. Ambos hemos cometido errores en el pasado, Ágata, pero creo que tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Eloís sintió que la tensión de la habitación empezaba a remitir. Miró a Theodore esperando su reacción. Theodore respiró hondo. Llevo mucho tiempo pensando en todo esto, sobre nuestra familia, sobre nuestra relación, y he llegado a una conclusión. Todos se quedaron inmóviles, esperando sus palabras. «Mamá», empezó Theodore, dirigiéndose a Ágata, «te quiero. Eres mi madre, y eso nunca cambiará. Pero ya no puedo dejar que controles mi vida ni que interfieras en mi matrimonio. Si quieres formar parte de mi vida, nuestra vida, tienes que respetar nuestros límites». Ágata asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo, Theodore, y te prometo que trabajaré en ello todos los días». Theodore se volvió hacia Robert. «Papá, sé que estamos empezando a conocernos, pero quiero que sepas que me alegro de que estés en mi vida, y espero que podamos construir una verdadera relación padre-hijo». Robert sonrió, sus ojos brillando sospechosamente. «Gracias, hijo. Significa para mí más de lo que puedas imaginar». Finalmente, Theodore se volvió hacia Eloís. Le cogió la mano y le tembló la voz. «Eloís, mi amor, fuiste más fuerte que todos nosotros. Viste la verdad cuando yo estaba ciego. Luchaste por nuestro matrimonio cuando yo era demasiado débil para hacerlo. Sé que te hice daño con mi indecisión, pero quiero que sepas que eres mi elección. Hoy y siempre». Eloísa sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Apretó con fuerza la mano de su marido. «Gracias, Theo. Te quiero y estoy dispuesta a luchar por nuestro futuro». Ágata contempló esta escena con una mezcla de tristeza y aceptación. Se dio cuenta de que su hijo había crecido, de que había hecho su elección.
y aunque una parte de ella seguía luchando contra el impulso de controlarlo, sabía que tenía que dejarlo ir. «Theodore, Eloís», dijo en voz baja, «acepto tu decisión, y te prometo que respetaré tus límites. Me gustaría seguir siendo parte de tu vida si me lo permites, pero bajo tus condiciones». Eloís miró a Theodore, y él asintió. «Ágata», dijo Eloís, «estamos dispuestos a darte esa oportunidad, pero debes entenderlo, será un proceso. Todos necesitamos tiempo para recuperar la confianza». Robert, que había estado observando la conversación en silencio, habló por fin. «Si me permites, tengo una sugerencia». Todos se volvieron hacia él con interés. «Ágata», dijo, dirigiéndose a ella, «sé que hemos pasado por muchas cosas, pero también sé que todavía hay sentimientos entre nosotros. Creo que deberíamos darnos una oportunidad. Quizás podríamos empezar de nuevo, alejarnos un tiempo, viajar, conocernos de nuevo». Ágata parecía sorprendida. ¿Hablas en serio, Robert?» Él asintió. «Absolutamente. Creo que podría ser bueno para los dos, y les daría a Theodore y Eloís el espacio que necesitan». Theodore y Eloís se miraron. Esta propuesta resolvía muchos problemas. «Me parece una idea estupenda», dijo Theodore. «Mamá, ¿qué te parece?» Ágata parecía insegura. No lo sé. ¿Y tú, Theodore? No quiero dejarte». Theodore sonrió suavemente. «Mamá, soy un hombre adulto. Tengo mi propia familia. Creo que podría ser bueno para todos». Eloís asintió. «Estoy de acuerdo. Ágata, quizá esta sea una oportunidad para que encuentres tu felicidad sin depender de Theodore». Ágata guardó silencio durante largo rato, meditando la oferta. Finalmente, asintió. «De acuerdo. Estoy dispuesta a intentarlo». Robert se animó. «Gracias, Ágata. Te prometo que haré todo lo posible para que esta experiencia sea positiva para los dos». Theodore parecía aliviado. «Me alegro de que hayamos tomado esta decisión. Mamá, papá, os deseo toda la felicidad del mundo, y sabed que siempre podéis volver», añadió Eloís. «Y estaremos encantados de veros de vez en cuando». Todos rieron, sintiendo que la tensión de los últimos meses empezaba a ceder. Epílogo. Un año después, Eloísa estaba junto a la ventana, mirando a Theodore jugar en el jardín con su hija pequeña, Sofía. Había pasado un año desde aquella importante conversación y sus vidas habían cambiado radicalmente. Ágata y Robert se habían ido de viaje. Al principio enviaban postales todas las semanas, pero poco a poco fueron aumentando los intervalos entre los mensajes, no porque se olvidaran de su familia, sino porque encontraban la felicidad el uno en el otro. Theodore y Eloís aprovecharon este tiempo para reconstruir su matrimonio. Hicieron terapia de pareja y aprendieron a entenderse mejor y a comprender sus necesidades. Y cuando se sintieron preparados, decidieron tener un bebé. Sofía nació hace 8 meses, llenando su casa de alegría y risas. Ágata y Robert volaron para el bautizo, y Eloís se sorprendió al alegrarse de verlos. Ágata había cambiado. Estaba más tranquila, más feliz, y por primera vez en mucho tiempo, Eloís no la veía como una rival, sino simplemente como una abuela que quería a su nieta. El timbre de la puerta sacó a Eloís de sus recuerdos. Fue a abrir y vio a un repartidor con una gran caja en el umbral. «Señora Hartley, un paquete para usted». Eloís cogió la caja y la llevó al salón. Theodore entró con Sofía en brazos mirando el paquete con interés. «¿Qué es?», preguntó. Eloísa abrió la caja y encontró dentro un álbum de fotografías y una carta. Empezó a leer en voz alta. «Queridos Theodore y Eloís, esperamos que os vaya bien. Os enviamos este álbum con fotos de nuestro viaje. Hemos pasado los últimos meses en un pequeño pueblo de Italia y creo que hemos encontrado un lugar al que podemos llamar hogar. Theodore, hijo mío, quiero que sepas que soy feliz. Por primera vez en años me siento completa y en paz.
Robert me ha ayudado a comprenderme y aceptarme. Ya no tengo miedo de estar sola porque sé que mi valor no depende de otras personas. Eloís, mi querida nuera, quiero pedirte perdón una vez más por todo lo que he hecho. Tú le diste a mi hijo la felicidad que yo nunca pude darle. Gracias por tu fuerza y tu paciencia. Nos gustaría ir a visitarte por Navidad, si te parece bien. Echamos mucho de menos a la pequeña Sofía y nos encantaría pasar más tiempo con ella. Con amor, Agatha y Robert. Eloís terminó de leer y miró a Theodore. Había lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Theodore asintió. Sí, yo solo me alegro de que ella encontrara su felicidad, y yo me alegro de que nosotros hayamos encontrado la nuestra.